buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos aquí en Milenio 18 horas. Yo soy Magda González y a nombre de todo el equipo le invito a que se quede con nosotros porque los próximos 50 minutos usted va a estar bien informado. Vamos directamente con los titulares. Georgina Gallardo tiene el primero. Nuestros compañeros reporteros están listos. Perdón. Destituyen a policías del Celaya que golpearon a director de la policía de Villagrán. Desde la frontera de Tamaulipas le estaremos presentando la información donde un cruento enfrentamiento dejó como resultado varias unidades calcinadas, así como varios cuerpos sin vida. Se requiere de una reforma migratoria para tratar el problema en las fronteras. Además, aseguran que la instalación de las boyas en el río es un crimen para la integridad de los migrantes. Coahuila vence el ultimátum que padres de familia dieron a la Secretaría de Educación con respecto a los nuevos textos del libro gratuito. Aquí todos los detalles. ¿Qué tal? Los saludamos con muchísimo gusto desde la capital del estado de Chihuahua para llevarles información relevante sobre los libros de texto gratuito. Y es que la Coparmex, Capítulo Chihuahua y la Unión Nacional de Padres de Familia convocarán a especialistas en materia educativa para analizar estos libros de la nueva escuela mexicana. El reporte en unos instantes. Una cafetería escanea tus ojos al llegar y más adelante en Tendencias le explicaremos por qué. Bueno, vamos un momento en vivo y a todo color. Aquí precisamente a la Secretaría de Educación Pública en la conferencia de prensa que está llevando a cabo por motivo de dar información sobre los libros de texto gratuitos que ha causado tanta controversia en diferentes entidades del país. Vamos a ver un poco de lo que está sucediendo y en un momento regreso con ustedes. Me lo comentaban, hay maestros que agarraban los libros de texto y decían, abran la página 28 y empezaban a leer y no hacían todo este trabajo previo de preparación de una clase. ¿Cómo se está combatiendo esto desde la SEP? Voy a contestar una parte y después si alguno de los compañeros quiere comentar más adelante. Es decirles, efectivamente, no solo son los consejos técnicos, también hay semanas de formación continua que tienen la siguiente semana del 21 al 25 de agosto en todo el país. Las maestras y los maestros estarán discutiendo cómo vamos a trabajar este mes de septiembre con proyectos y con los libros de texto. Todos los maestros y maestras del país, en todas las escuelas lo van a estar haciendo. Pero hay una lógica también en los consejos y en la conformación del contenido de los libros, y es vamos a compartir. Si alguien no sabe, otro nos puede enseñar. Si el maestro, si él sabe en su escuela, le enseña a los demás compañeros. Es un trabajo colectivo de cómo tenemos que hacer esta transformación, este cambio. Y ellos lo saben y nos han dicho, sí es un reto, pero vamos a asumirlo porque tiene que ver con la formación de niñas, niños y adolescentes. Hay otra característica, efectivamente hay que formar nuevos docentes con esta lógica. En el ciclo escolar 2022-2023, las escuelas normales, o sea, los alumnos que terminaron el primer grado de normal, ya trabajan con una reforma curricular que tiene que ver con este plan de estudios. Ellos ya están siendo formados con esta lógica de trabajo. Lo han fortalecido durante todo este año, y el siguiente ciclo serán los de primero y los de segundo, terminará toda la formación de los maestros. Hay una cuestión más que tiene que ver con cuando hablamos de en qué tiempo lo van a hacer. Es en el tiempo de la práctica y la discusión y cuando estemos trabajando con ellos, ¿sí? Los maestros, independientemente de cómo, en qué momento estudiaron para ser maestros, son profesionales de la educación. Y hay una actualización permanente, hay una formación continua y hay que adaptarse. Hubiera cambios o no hubiera, se tienen que adaptar a las nuevas realidades. Los alumnos que atendimos en algún año ya no son los de hoy. Ahora hay una cantidad de conocimientos que llegan los alumnos con ellos y lo que queremos que es intercambiemos nuestros saberes.
Los niños, así sean de primer grado, llegan con conocimientos. Veamos cómo los integramos en el salón con los de otros. Vamos a compartir desde el punto de vista del maestro, que en algunas ocasiones puede no tener ese conocimiento, pero sí tiene la claridad de cómo vamos a integrar, cómo vamos a incluir a los que lo necesitan, cómo vamos a trabajar de manera colectiva, cómo vamos a hacer equipos, cómo vamos a trabajar complementarios en comunidad, en una forma en que la importancia sea que todos avancen, que nadie se quede atrás. Y si hay algún alumno de excelencia, adelante, pero que comparta con sus compañeros todo lo que le hace falta para que todos salgamos adelante. Esas son ideas de los maestros, de las maestras, de incluso de los que tienen dudas, incluso de los que tienen dificultades. ¿Requiere mucho trabajo? Sí, pero hay capacidad para hacerlo también. Yo empecé a dar clases en primaria, ya no doy, pero empecé a dar clases en primaria en 1972. Lo que yo veo es que si yo me veo como era el profesor de 1972, ya no existe. O sea, los profesores siempre estamos aprendiendo, siempre estamos frente a nuevos retos, siempre estamos frente a la insatisfacción, voy a decirlo así, en donde el trabajo con un curso escolar, al mismo tiempo que nos gratifica, nos dice, pero no logré que mis estudiantes hicieran esto, esto y aquello. Entonces, en este proceso, los profesores estamos en el reto de cómo trabajamos con proyectos. Algunos estarán mucho más adelante que nosotros, otros estaremos principiantes, pero hay una cosa que también tiene la escuela primaria y hay que reconocerlo, y es el colectivo docente se apoya. El colectivo docente le dice al compañero, oye, fíjate que yo trabajé así, ¿cómo ves si lo hacemos juntos? O ¿cómo ves si lo hacemos con tu grupo, etcétera? El colectivo docente, o sea, hay una cohesión en el cuerpo docente en la educación primaria que es fundamental y que es básica. Tercer elemento, el cambio va a ser paulatino. O sea, este cambio no es una varita mágica que llega el día 28 de agosto y que automáticamente la escuela es otra. No, vamos a hacer un cambio paulatino donde los docentes siempre aprendemos haciendo cosas bien y haciendo cosas que fracasan y tenemos que volver a intentar. Hay un cambio paulatino. Hay una cosa que yo añadiría a lo de normales, es este año los alumnos de cuarto de escuela normal fueron a los consejos técnicos escolares. Esto creo que ha sido una maravilla de este país, que pienso que también habría que lucirla, porque los estudiantes de cuarto de normal estuvieron en la escuela de prácticas viendo cómo discutían sus maestros el codiseño, el plan de estudios, el programa sintético, etcétera. ¿Sí? Y finalmente también está el proyecto de formación continua de aquí a fin de año, en donde los maestros libremente podrán inscribirse en los programas de viernes y sábado que consideren. Entonces, yo pienso que hay un conjunto de opciones múltiples donde los docentes siempre podrán salir adelante. Yo creo que algo que tiene este plan de estudios es confía en sus maestros y confía en los niños y niñas. Y esto es muy importante. Muy bien. Antonio Solís, escuelas normales. Sí. Gracias. Andrés Solís de Mega Noticias. Andrés. No hay problema, secretaria. Déjeme plantear. Seguimos con este tema. El dirigente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila, Francisco Javier Mancillas González, dio a conocer que se otorgó un ultimátum a la Secretaría de Educación Pública para que sustente lo que plasma en los libros de texto. Vamos con Sandra Narváez, nos tiene información desde Coahuila en relación al tema. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para informarles
¿Cómo va en Coahuila el tema de los libros de texto gratuito, a pesar de que ayer se emitía un comunicado por parte del Gobierno del Estado, de Secretaría de Educación, en donde se daba a conocer que no se iban a entregar estos libros hasta esperar una resolución de la Suprema Corte, esto por parte de las autoridades estatales? Bueno, por su parte, los padres de familia, el dirigente de la Unión Nacional de Padres en Coahuila, Francisco Javier Mancillas González, dio a conocer que se otorgó un ultimátum a la Secretaría de Educación Pública para que sustente lo plasmado en los libros de texto. La fecha se venció el pasado miércoles, por lo cual solo están esperando que se notifique la resolución y puedan rediseñar los libros. Agregó que han recolectado firmas por parte de los padres de familia que están preocupados ante este material académico que contienen los libros, y tan solo en un día recolectaron más de 52,000 firmas. Escuchemos. Estaremos al pendiente el día de hoy. También en el Congreso del Estado se tocó el tema, voces a favor y en contra. Hubo pues un público nutrido por parte de Acción Nacional, adultos mayores que estaban en contra incluso pues de estos libros, y los diputados de Morena estaban a favor, dando por ahí pues las versiones, ¿verdad?, de lo que aseguran debe de continuar a nivel nacional. Así que estaremos al pendiente de este panorama aquí en el Estado. Muchas gracias, Sandra. Por supuesto, seguimos atentos y vamos con más, porque pues sobre el tema, los libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana que se pretende el gobierno federal distribuir para el próximo ciclo escolar 2023-2024 continúan siendo cuestionados por diversos sectores de la población. En este caso, la Confederación Patronal de la República Mexicana va a convocar a expertos para que los analicen a los libros detenidamente y tema por tema. Escuchemos la información completa, aquí está. La Unión Nacional de Padres de Familia y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, señalaron que convocarán a personas expertas para analizar el contenido de manera exhaustiva para verificar desde faltas de ortografía hasta métodos de enseñanzas de estos libros de la nueva escuela mexicana. Esto nos acabamos de recibir este fin de semana y esto nos va a permitir revisar con toda claridad y con toda certeza cuál es el contenido que traen estos libros de texto. Una de las acciones, quizá una de las más importantes que vamos a empezar a hacer a partir de esta semana, estamos convocando a un grupo de expertos en pedagogía, maestros jubilados, maestros en activo, exfuncionarios de las áreas de educación, para formar un grupo de especialistas de análisis de los contenidos de estos libros, para detectar desde simples errores de ortografía hasta manipulaciones ideológicas. La Unión Nacional de Padres de Familia, capítulo Chihuahua, refirió que será el 90% de los estudiantes del nivel básico quienes reciban este tipo de enseñanza y que otro 10% estará fuera de estas enseñanzas por pertenecer a colegios particulares. Muchos dicen, no importa, al cabo sus niños van a estudiar en la escuela particular, pero es el 10% de la población y el 90% de los niños están obligados a llevar estos libros. Los niños mexicanos de escuela pública no son niños ciudadanos de segunda. Tienen el derecho de tener libros de texto de calidad para poder tener una educación que los ayude a superarse. Entonces, si el gobierno se pasa la ley, nosotros como padres de familia vamos a defender a nuestros hijos. La Confederación Patronal de la República Mexicana finalizó expresando que lo que busca no solamente es frenar la distribución de libros de texto gratuitos, sino que busca que en el poco tiempo que queda para entrar al ciclo escolar tengan realmente métodos de enseñanzas correctos. Juan Osaeta. Bueno, y precisamente con toda esta polémica y las diferentes opiniones que tienen diferentes secciones, pues vamos a seguir hablando del tema con un experto. Temoris Greco, a quien saludo con mucho gusto, nuestro colaborador de Milenio. Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿me escuchas, Temoris? No nos está escuchando. Al parecer no tenemos todavía la conexión vía Zoom. Estamos tratando de establecerla para poder... ahí estamos. Aquí estoy. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía yo que, le decía a nuestra audiencia que pues hay muchas expresiones por parte de diferentes sectores, pero me llama mucho la atención el artículo que tú pones en Milenio sobre este recuento que haces
en términos de lo que significa la Unión Nacional de Padres de Familia hace muchísimos años, y que esto que estamos viendo, esta, digamos, discusión y este efervecer de las opiniones negativas en contra de los libros de textos, pues no es nuevo, Temoris. Platícanos un poco de todo esto que describes en tu artículo de Milenio, que hemos leído con mucha atención. Así es, bueno, hice esta investigación tanto reciente como histórica, sobre las posturas que ha tomado esta Unión Nacional de Padres de Familia a lo largo de su historia, que es una larga historia. Tienen ya 106 años de existir. Fueron creados en 1917 como una reacción de la extrema derecha católica contra la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que en ese momento fue aprobada. Y en particular, o sea, se crearon diversos grupos, digamos, sobre distintos temas, y esta Unión de Padres de Familia fue creada específicamente para oponerse al artículo 3º constitucional, que es el que establece que la educación es laica. Esto de que la educación sea laica, o sea, no religiosa, es lo que les molestaba. Su argumento es que el Estado ideologiza la educación, pero la intención histórica de esta unión ha sido ideologizarla de acuerdo a la forma en que ellos interpretan la religión católica. Y en el caso concreto de estos libros de texto, bueno, ahora están contra los libros de texto de López Obrador, como antes estuvieron contra los libros de texto de López Mateos. O sea, ellos se oponen a los libros de texto desde que fueron creados en 1959. Ya entonces lo hacían. En 1962 se hicieron manifestaciones en Monterrey bajo la consigna México sí, libros de texto no. Después se opusieron en otros momentos, por ejemplo, contra los libros de texto de Echeverría, que les molestaban, pues porque se empezaba a explicar, eran los primeros momentos en que se le intentaba dar a los estudiantes educación sexual. Entonces fueron como los primeros muy tímidos intentos de introducir ese tipo de contenidos, y a la Unión le molestó. Luego siguieron oponiéndose, incluso cuando, bueno, esta unión fue tomada al asalto por el Yunque, por la organización clandestina extremista El Yunque, en el 76, y después siguieron oponiéndose hasta que incluso dentro de gobiernos conservadores, de gobiernos del PAN, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, también se opusieron a los libros de texto. De hecho, esta mañana tuve la oportunidad de conversar con Telediario del Bajío, que están en León, y fue en León en 2009, cuando también gente de la Unión Nacional de Padres de Familia, incluida una regidora del PAN, quemaron libros de texto porque se oponían al tipo de contenidos que tenían. Y al mismo tiempo en que decían que estaban en contra de la ideologización, proponían como reemplazo de estos libros de texto de la Federación los que estaba haciendo la Secretaría de Educación de Guanajuato, en donde se pronuncian a favor de que la mujer se quede en su casa, que no tenga sexo fuera del matrimonio, que obviamente contra el aborto, contra el matrimonio homosexual y ese tipo de ideas. Exactamente, Temoris, lo describes muy bien, porque aquí hay una polarización en donde todavía efectivamente lo que sí vemos de un lado y del otro, pues son ideas, ideologización. En términos de lo que decías, el artículo 3º de la Constitución efectivamente establece que la educación tiene que ser laica, debe ser laica precisamente para evitarlo. Pero entonces, ¿quién resulta ser? ¿Quiénes son los verdaderos expertos para decidir qué contenidos debe traer un libro que sea absolutamente alejado de ideologizar de alguna u otra forma? ¿Quién tendría que ser el árbitro? Primero los expertos para el contenido y después los árbitros que puedan decir, esto es absolutamente ciencia. Lo pregunto porque otra de las incomodidades que hay en estas protestas es pues que no se llega al objetivo de educar. Pues, ¿qué es educar? ¿Cómo se puede definir esto con este estudio que hiciste ampliamente? Mira, Magda, una definición de educación es que la educación es ideología.
cuando tú determinas que todas las personas de un país tienen que saber leer, no importa si son hombres o mujeres o tienen alguna otra definición, no importa si son pobres o tienen medios, eso ya es una posición ideológica. En otras épocas se pensaba que las personas pobres no tenían por qué saber leer. ¿Para qué? Y también se pensaba que las mujeres no tenían que saber leer. Son posturas ideológicas. Un gran ideólogo que tú conoces, Louis Althusser, dedicó gran parte de su obra a los aparatos ideológicos del Estado. La educación es una parte de la ideología. Entonces, cuando un grupo político, cuando un partido político, con una coalición, propone una forma de gobernar, propone un proyecto de gobierno, también está proponiendo una forma de ver las cosas, una ideología que necesariamente se va a plasmar en los libros que ellos hagan. La excepción que tuvo la Unión Nacional de Padres de Familia con Fox fue que Fox se comprometió a trasladar a la educación la ideología que ellos tenían católica. No lo hizo, aunque sí les permitió introducir con el patrocinio de Marta Sagún y en sociedad con el Bester Gordillo, entonces en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, introducir unas guías de padres que tenían ahí sí una ideología conservadora. Entonces, la ideología siempre va a estar. Eso es inevitable. La propia idea que se transmite en los libros de texto de que la nación mexicana es una, que hay una identidad mexicana, que somos de tal o tal forma, que los símbolos son una bandera y un águila con una serpiente. Todo eso es ideología. O sea, no vamos a quitarnos la ideología de encima. La cosa es, ¿cómo vamos a lograr que sea una ideología que independientemente de los acentos que se le pongan, conduzca efectivamente a educar mejor a la sociedad? Y yo creo que eso es lo que no está a debate. Como en el texto que publicamos hoy en Milenio, Bernardo Barranco, que es un experto en catolicismo, explicó cómo estas circunstancias permiten a esos grupos politizar los hechos en un contexto favorable y legitimar posturas absurdas como la idea de quemar libros o de arrancarles páginas o de encapsularlos. Y también la coyuntura le permitió a la Unión poner este tema en el ámbito de la polarización. O sea, han tenido una proyección muy importante por la polarización. Pero la polarización no permite entrar al fondo de la discusión. Y al fondo de la discusión es, independientemente de si tú citas a Paulo Freire, como es el caso, o a otros ideólogos o otros pedagogos, ¿cómo vas a garantizar que esto les sirva a los niños mexicanos, a las niñas de México, para mejorar y para tener oportunidades en la vida? Exactamente, ese es el punto y es lo que todos queremos a partir de pensar que estos, los jovencitos, pues son los que van a tener que tener las herramientas necesarias para su desarrollo en el futuro. Pues Temoris, muchas gracias, muy interesante todo lo que comentamos, muy interesante tu opinión y por supuesto queremos seguir hablando del tema porque esto pues todavía no se define cuál es la posición de, pues en este caso, el Poder Judicial en términos de esto que se está dando en estos momentos, pero pues el objetivo primordial y por sobre todo es la educación de los niños y que ellos tengan esa oportunidad. Así que Temoris Greco, te agradezco muchísimo. Seguimos platicando si nos lo permites. Así es, un gran saludo, Magda. Gracias, muy buenas tardes, gracias. Vamos a cambiar completamente de información por el momento. Vamos a ir con Iván Ruiz hasta Ciudad Juárez porque hay noticias falsas las cuales provocaron que la comunidad migrante se volcara en las inmediaciones del llamado Puente Negro. ¿Qué pasó, Iván? Platícanos, te saludo como siempre, con el gusto de verte y platicar contigo, pero pues con esta noticia, ¿qué fue lo que sucedió? Adelante.
¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Un saludo a Milenio 18 horas. Pues como bien lo comentas, ayer pues aquí en el Puente Negro, justo el que se encuentra a mi espalda, pues fue el escenario de un altercado entre migrantes que la desesperanza hizo presa de ellos y trataron de ingresar de forma pues un tanto agresiva hacia los Estados Unidos, tratando de abrir el portón metálico que se ubica en medio de este puente, que es el límite entre ambos países. Ahí generó que la autoridad norteamericana respondiera, pero no de una forma muy amigable. Veamos cuál fue la situación durante la noche de ayer. Falsas noticias difundidas en redes sociales provocaron que la comunidad migrante en esta frontera se volcara en las inmediaciones del llamado Puente Negro. ¿El motivo? Supuestamente que la noche de lunes les permitirían el acceso a los Estados Unidos por este puente, que es utilizado para la importación de mercancías a través del ferrocarril. Esperamos que se abran para poder pasar y tener una mejor vida todos, ¿me entiendes? ¿Y quién les dijo que les iban a abrir la puerta? No, eso es lo que todos hemos escuchado en las noticias que salió, que el 8, entonces... Rápidamente la desesperación que priva en la mayoría de ellos provocó que llegaran hasta la puerta metálica, que se encuentra en el límite de ambos países, para tratar de derribarla. Del lado americano estaban apostados elementos de la Guardia Nacional y Patrulla Fronteriza, listos para entrar en acción, lo cual no tardó mucho. Las autoridades estadounidenses a los migrantes que se manifiestan aquí, repito, han lanzado bombas lacrimógenas, una de ellas en donde pues estuvo aquí en el límite. Otro intento de abrir las puertas metálicas provocó que dispararan balas de goma y bombas de gas lacrimógeno para hacer retroceder a los causantes de los disturbios. Ante el alboroto y el retroceso de migrantes, hubo algunos que trataron de sacar provecho, incluso tratando de apoderarse de pertenencias de reporteros. Yo te toqué, hermano. Te estoy viendo. Yo te lo estoy viendo. Como ven, algunos de ellos tratando de abrir mochilas. Parte de la rapiña que se hace aquí también. Al final, todo quedó en otra falsa esperanza, en donde algunos de ellos sí lograron llegar a suelo estadounidense a través del río Bravo para entregarse a la patrulla fronteriza. Esto a la altura de la estación número 1 de bomberos de Ciudad Juárez. ¿Hubo alguna reacción ante todo esto que sucedió por parte de la autoridad, Iván, de cualquiera de los dos países? Así es, Magda, básicamente la reacción fue de aquí de autoridades municipales, en donde pues el alcalde Cruz Pérez Cuellar señaló que pues todo se debió a un nuevo engaño a esta comunidad migrante, en donde pues los responsables, los presuntos polleros o personas que se benefician con el tránsito de personas en situación de movilidad, pues es realizar este tipo de acciones para desestabilizarlos, y que muchos de ellos con esa ya pues hartazgo que de estar en esta frontera al no tener respuesta por parte de autoridades estadounidenses en esa petición de solicitud, pues deciden entregarse o tratar de ingresar de esta forma, como lo que ocurrió ayer. Quien también dio otra pues versión fue la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Ciudad Juárez, quien señaló que este tipo de acciones pues provoca pérdidas económicas, sobre todo al momento de pues exportar mercancías, tal y como ocurrió ayer, en donde el ferrocarril, que justamente en estos momentos está de regreso hacia suelo mexicano, pues ayer no pudo cruzar debido a estos disturbios. Hay dos cruces, uno a las 6 de la tarde, el cual acaba de ocurrir, y otro más a las 8 de la noche, ese fue el que se vio afectado. Y lo más reciente aquí, Magda, pues es que durante nuestra llegada, poco antes de las 6 de la tarde a este punto, había decenas de migrantes aquí en los alrededores del Puente Negro. Sin embargo, pues también arribó la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública, con varios elementos, en donde pues retiraron a todos los migrantes que se encontraron apostados aquí, algunos debajo del puente, otros en los alrededores aquí. Esto para evitar que pudieran filtrarse hacia los Estados Unidos a bordo del ferrocarril que cruzó justo poco después de las 6 de la tarde, previa revisión
revisión de personal de Ferromex y del otro lado de la patrulla fronteriza y Guardia Nacional, que ya los esperaban una vez que abrieron la puerta de aquel otro lado. Aquí las cosas no pasaron a mayores, los incidentes de ayer fueron a salvo de esa gaseada y pues no hubo más detenciones ni otra situación que reportar a la autoridad municipal como alguna cosa grave. Muy bien, Iván, vamos a escuchar, si nos permites, lo que te dijeron las autoridades. En un momentito regreso contigo. La frontera de los Estados Unidos no está abierta para la migración irregular. No escuchen las mentiras de los contrabandistas. Las políticas de migración de los Estados Unidos no han cambiado. Bajo el título 8, las personas y las familias quienes lleguen sin autorización estarán sujetas a una deportación. Y los no ciudadanos pueden ser devueltos a su país de origen. A las personas que son expulsadas se les puede prohibir la entrada durante 5 años. Las personas deben de confiar en la información oficial del gobierno de los Estados Unidos y no en rumores a través de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. La frontera no está abierta. Bueno, pero sí, pues los migrantes están en estos templetes, en estos campamentos, difícilmente tienen medios de comunicación para escuchar estos mensajes. Así que a ver cuál es la autoridad, tanto de Estados Unidos como la de México, que se ponen las pilas para ir por estos contrabandistas con los que contrabandean personas, los famosos polleros y pues las redes delincuenciales que provocan todo esto. Así que, Iván, te agradezco mucho, estamos atentos y bueno, pues así las cosas con los migrantes, por todos lados les llueve. Gracias, Iván. Muy buenas tardes, un saludo. Igualmente, gracias. Saludos. Y en más del tema, en Tamaulipas, migrantes cerraron nuevamente el puente internacional en Matamoros. Allá está Ángel Domínguez, que nos recuenta todo lo que sucedió. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionas, y es que durante la madrugada de este martes, más de 1,000 migrantes se encontraban durante esta madrugada intentando cruzar hacia Estados Unidos, hacerlo de manera ilegal. Esto luego de que varios rumores a través de sus aplicaciones de grupos que tienen los migrantes en esta red de comunicación que se extiende tanto quienes se encuentran en su país como se encuentran transitorios y también quienes ya han llegado a Estados Unidos y han estado pernoctando en lo que son las viviendas donde están sus familiares en Estados Unidos, y que por lo tanto pues la noche de ayer lunes y la madrugada pues se vivió la irrupción de más de 1,000 migrantes el puente nuevo internacional, lo que generó que estuviera cerrado por más de 10 horas este puente nuevo internacional aquí en lo donde se refiere la Puerta de México, y que generó caos tanto para los ciudadanos matamorenses y de Brownsville y también de residentes quienes diariamente acuden a Estados Unidos a trabajar o a estudiar. Y es que pues ya en esta semana inició en algunos sectores educativos en Estados Unidos las clases y pues tuvieron que buscar vías alternas, como fue el Puente Viejo Internacional, que registró filas de hasta 3 horas de demora de espera para poder cruzar hacia Estados Unidos. En este vertiente, los migrantes que estuvimos observando, que estuvieron encabezando este movimiento, que es la 4ª ocasión que se atreven de irrumpir en las instalaciones del recinto federal, el Puente Nuevo Internacional, fueron colombianos, fueron venezolanos, haitianos y cubanos, quienes, pues la mayoría de ellos llevaban familias. Pero ¿qué te parece, Magnus? Vamos a escuchar lo que algunos de ellos nos comentan sobre este tema. Adelante, Ángel. ¿Qué les dijeron? Dicen que mañana en la mañana que abren ahí. Que estamos ahorita, bueno, ahorita dijeron que para mañana. ¿Pero van a abrir a todos? A todos. ¿Quién les dijo eso? Eso es lo que le acaba de decir un gringo a él. ¿Quién se lo dijo? Un gringo. Migración de Estados Unidos. ¿Su nombre, amiga? ¿Su nombre? Mindra Olivera. ¿Qué dicen, chicos? Dicen que sí van a abrir, pero claro, va a ser grosero. ¿Quienes no traigan cita van a poder pasar? ¿Es verdad lo del cierre de la cita? Pues, ¿es verdad lo del cierre de la cita? Dice que están...
Bueno, Ángel, es que la desinformación y las noticias que corren provocan todo esto a lo largo de la frontera de nuestro país, entre nuestro país y Estados Unidos, y qué lamentable, porque pues de verdad debería de haber mayor claridad, mayor comunicación con los migrantes. Yo no quiero imaginar todas estas familias pues que pasan días, semanas, meses esperando que de la buena de Dios, de las autoridades en Estados Unidos los reciban, mientras que no están en su tierra, no están en su hogar y padecen, bueno, cantidad de problemas que se topan en cada uno de los países por los que tienen que transitar. Lamentamos mucho todo esto y pues alejados de la mano del hombre están los migrantes. Gracias, Ángel Domínguez. Claro que sí, pendientes de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Hasta la próxima. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, en Veracruz, tras 2 días de lluvias, varias casas resultaron con severos daños en el municipio de Zongolica. Allá está Omar Brito, enviado especial, que nos informa de cuál es la situación en estos momentos. Omar, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio de Milenio Televisión. Efectivamente nos encontramos nosotros en este momento en el municipio de Zongolica, uno de los 18 municipios que resultó afectado, si no es que el más afectado con estas lluvias aquí en Veracruz. Y justamente hemos hecho un recorrido, son más de 1,300 viviendas las que se han contabilizado que tienen afectaciones. De ellas son 25 las que el municipio ha reportado como pérdida total. Y bueno, pues justamente el municipio, esta región de la Sierra de Veracruz, pues está intentando salir ahora ya de la emergencia, pero ahora del lodo que ha dejado pues estas inundaciones, que todos vimos estas imágenes en donde incluso se veían enseres domésticos, hasta un refrigerador que lo llevaba la corriente en calles de este municipio, y que bueno, pues ha generado una emergencia para todos los habitantes. Las autoridades nos han dicho que tienen una gran preocupación al no haber un Fondo Nacional de Desastres, pues que los recursos extraordinarios podrían llegar hasta el otro año en el ejercicio fiscal, y que es lo que están buscando en estos momentos después de que se logre una declaratoria de desastre, que ese es el primer paso, y una vez logrando eso, bueno, pues ya verán cómo empieza la reconstrucción de muchas zonas. Hemos visto pues que se ha emitido el plan DN3, justamente también hay un plan Tajín con el ejército, con la Policía Estatal y con Fuerza Civil del Estado. Pero vamos justamente a escuchar lo que nos dijeron las autoridades a los micrófonos de Milenio Televisión. Pues ahora viene el tema de la reconstrucción. Necesitamos víveres, necesitamos agua, necesitamos herramienta para la reconstrucción y esperar que entre en la declaratoria de desastres. Si bien fue de emergencia, el mayor daño en infraestructura fue en comunidades. En cabecera el daño fue más en enseres domésticos. 990, ¿cuántas viviendas? 950 en cabecera, donde perdieron todo en cuestión de enseres, y fueron 366. Bueno, has estado recorriendo pues personalmente el poblado de Zongolica. ¿Qué es lo que has visto, Omar? ¿Has visto el trabajo por parte de los elementos de las fuerzas federales, diferentes fuerzas federales, entre ellos obviamente encabezándolos la Sedena? Se ve, digamos, que estén pues dispuestos y prestos para la reconstrucción, y si son suficientes, porque se hablaba de 140 elementos de las diferentes fuerzas, Omar. Hemos visto grupos nutridos de la Sedena, justamente, también de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Fuerza Civil y también Protección Civil, tanto del Estado como del municipio,
realmente se ha visto los trabajos. Te puedo comentar, nosotros llegamos temprano a toda esta región y de ese punto, desde que llegamos hasta ese punto, la limpieza ha sido importante. Han logrado quitar gran parte del lodo de las calles, tanto la comunidad, los habitantes, como los elementos de todos estos cuerpos que he nombrado. Sí hay un importante esfuerzo por parte de todos los involucrados. Sin embargo, bueno, pues pudimos visitar algunas de las viviendas que son pérdida total. No hay manera de que sea pronto esto. Se tiene incluso, les pidieron que no muevan casi nada y pues estas personas que no tienen más que esta casita, pues están viviendo o a un lado o con algunas personas para evitar también pues los saqueos y pues difícil se ve un poco la reconstrucción. Son 25 casas hasta ahora. Hay que recordar que todavía sigue el recuento, que serían pérdida total, sobre todo por deslaves y por pues todo el lodo y el agua que empujó o tiró pues las bardas, pues, es lo que hemos logrado ver en esta zona. Lo sentimos muchísimo por todas estas familias que han perdido todo, sus pertenencias en estas inundaciones y en estos deslaves, y que llegue pronto los recursos, porque independientemente de la limpieza del lugar, efectivamente las familias necesitan recursos, ayuda del gobierno para poderse volver a instalar, seguramente en otro lugar donde sea más seguro. Omar, te agradecemos mucho y ojalá pues este llamado al gobierno federal pues mande el dinero que lo están necesitando ellos para poder pues seguir con su vida cotidiana. Gracias, Omar Brito. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Corte, regresamos. Hay más. Información, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, indicó que la entidad es la única en la que se ha implementado una estrategia integral para fortalecer la paz en todo el territorio a través del programa Insignia, Fondo para el Fortalecimiento de la Paz. Este sistema, que cuenta con una bolsa de 982 millones de pesos, impulsa acciones que ayudan a lograr entornos libres de violencia. Y el gobernador explicaba que este año un total de 78 municipios y 24 comunidades indígenas firmaron el convenio de adhesión a este fondo, lo cual les va a permitir acceder a recursos disponibles para invertir en temas de infraestructura, equipamiento, capacitación y profesionalización que sirva para la prevención del delito. Y por otra parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, concluyó su gira de trabajo por India, donde estableció acuerdos con empresas transnacionales, asegurando la creación de una oficina de negocios de país asiático en Nuevo León. En su último día de gira de trabajo realizado en la ciudad financiera de Mumbai, el mandatario destaca que los logros a través de la expansión e inversión extranjera que llegan a Nuevo León y México. Además, se prevé que la expansión de Nuevo León, de Tata Group, Infosys y HCL Tech, las tres empresas más grandes de la India, van a generar al menos 7,000 empleos directos con sueldos de 55 a 60,000 pesos. Así lo mencionó Samuel García. Estamos en el headquarters de TCS, Tata Consulting Services, muy contentos, aunque es nuestro último día. Hemos salido con muchas muy buenas noticias para México, para Nuevo León. Nos dio mucho gusto platicar con los directivos de Tata y pues están muy contentos con lo que han visto en Nuevo León. Cambiamos de tema porque en lo que va del año, escúchelo bien, se han registrado por lo menos entre 20 a 30,000 intentos de extorsión solamente a los hoteleros de Coahuila. Sí está el problema de grave. Precisamente para hablar sobre esto, tengo en la línea a Enrique Ayala Quintanilla, líder de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Quién los está extorsionando, tratando de extorsionar al sector hotelero? Cuéntanos un poco de lo que se ha vivido, lo que tienen ustedes detectado. Sí, mira, yo creo que no es nada más a los hoteleros, yo creo que es generalizado esto, ¿verdad? Pero sí tenemos llamadas, yo diría que son más de 2 o 3 veces por semana que están tratando de persuadir a la gente que son los contadores, que son esto, o sea, por lo general ya todo el personal ya lo tenemos ya más o menos que saben y no se han dejado, ¿verdad? Pero sí es un problema, es una problemática
pues estamos tratando de ver cuál es la solución realmente, pero no le hallamos porque las extorsiones o los intentos son todos vía telefónica o hay también estas redadas de la delincuencia que de pronto van y se presentan en los negocios. No, es solamente llamadas telefónicas y ya por lo general ya la gente de nosotros ya sabe, ya cuelgan el teléfono y no hay sin ninguna consecuencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación en términos de la responsabilidad de las autoridades? ¿Ustedes han hablado con el gobierno del estado de Coahuila para que se ayuden? Sabemos que la extorsión telefónica viene normalmente de los grupos delincuenciales, inclusive al interior de las cárceles. Es un tema de ambiente federal. Entonces, pero ahí tiene que haber mucha coordinación con las autoridades estatales y la policía cibernética para ayudar en estos temas. ¿Ustedes se han sentado a platicar por lo pronto el sector hotelero o si algún otro sector que se haya unido con ustedes? Sí, no, de hecho se deciden pláticas con ellos. Lo que pasa es que estas personas cambian de teléfonos continuamente, es muy difícil estarlos monitoreando. Sí. Lo mismo las cuentas, alguna vez se han llegado a concretar una extorsión, tratas de entrar a la cuenta y ya están bloqueadas, o sea, es muy difícil la manera en que trabajan, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que también tenemos la ventaja en Coahuila de que por como se vive aquí en Coahuila realmente estamos en tranquilidad, en paz, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces por eso la gente no cae, pero en otros estados sí es una problemática esto diferente a como la vivimos nosotros, ¿verdad? Porque como sí existe la delincuencia real, pues sí tienen miedo y sí caen más. Sin duda alguna. Es más continuo esa problemática con ellos y es más eficaz para los extorsionadores allá, ¿verdad? Sin duda alguna, tienes mucha razón este punto que pones en la mesa. Por eso, insistimos, las autoridades de los 3 niveles de gobierno deben estar muy atentos, sobre todo en temas de este tipo de delitos, porque así como lo dices, Coahuila hasta ahora se ha salvado de todo esto, por lo menos en términos de que se vuelva violento, pero lugares como varios municipios de Tamaulipas, de Michoacán, de Nuevo León, de diferentes estados, sí hay ya violencia en términos de, inicia con extorsión y luego cobro de piso y se van haciendo del territorio los delincuentes. Así que esta llamada contigo, Enrique, que te agradezco, que sirva de llamado para las autoridades por poder detener esta situación antes de que se empeore y que además, obviamente para todos los sectores es terrible tener que estar solos defendiéndose. Enrique, gracias. Te agradezco mucho la comunicación y por supuesto ahí está la denuncia pública. Así es, gracias a ustedes y aquí estamos a la orden de que se ofrecen. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás, Magda? Gusto en saludarte y tenemos mucha información, así es que inmediatamente nos vamos hasta Chihuahua para platicar con Marta Cedillo previo al juego número 2 de la final de la Liga Nacional Baloncesto Profesional Femenil, después de que ayer Fuerza Regia de visitante ganó el juego 170-68. Ahora las locales tienen la obligación de tratar de conseguir la victoria para evitar irse abajo 2-0. Te saludo con mucho gusto, Marta Cedillo. Adelante con la información. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Te saludo efectivamente desde el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre y junto a mí está el trofeo que será entregado al equipo campeón de esta segunda temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Como podremos ver, es un trofeo que muestra la fortaleza de las jugadoras, el trabajo, la disciplina y si vemos la silueta es precisamente dándole un toque de lo que es la mujer, a diferencia del trofeo de los varones. El trofeo de los varones es con líneas más rectas, muestra lo que es la silueta,
la gracia definitivamente, y sobre todo, pues bueno, lo que pueden tener los equipos el día de cuando termine esta serie. Por lo pronto, hoy es el segundo partido de esta tanda final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. El equipo Fuerza Regia, como bien lo has dicho, está adelante en esta serie, un partido contra 0. Adelita, si bien lo dices, está obligado a salir el día de hoy por la victoria. Fuerza Regia definitivamente también se quiere quedar con el triunfo el día de hoy para ir a Monterrey el próximo viernes y estar adelante en esta tanda. Recordarle a la gente que esta serie, este campeón sale precisamente de 4 partidos. El primero que gane los 4 partidos de 7 que ya están programados, pues bueno, será el equipo ganador y el equipo que se pueda llevar este trofeo a sus vitrinas en sus clubes. Muchas gracias, Marta. Pues qué bonito trofeo, y pues el que lo gane se lo habrá merecido. Te agradecemos la cobertura, Marta. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Y también información que se está dando hoy, según Medio Tiempo, pues Jaime Lozano se estará quedando de forma permanente como el director técnico de la selección mexicana de fútbol. Eso es lo que se está dando a conocer, y continuará al frente rumbo a este proceso mundialista del 2026. La Federación Mexicana de Fútbol considera que es la mejor opción tras lo mostrado en esta pasada Copa Oro, donde fueron campeones. De acuerdo a la información consultada por Medio Tiempo, el estratega ya fue avisado de que seguirá al frente del tricolor para este proceso mundialista. El siguiente reto está de frente los partidos amistosos del 9 de septiembre contra Australia en Dallas. Esos son los próximos partidos. Y también está por comenzar la Liga Mexicana de Béisbol, su postemporada en la zona sur, y Irving Furlong nos tiene los detalles de los playoffs. Adelante, Irving. José Villalba, con el gusto de saludarte desde el estadio Alfredo Harpelú, este escenario en el que Diablos Rojos del México se enfrentará a los Tigres de Quintana Roo en el juego número 1, por supuesto, de la primera ronda de los playoffs 2023 en la Liga Mexicana de Béisbol. Solo como datos generales, esta es la 4ª ocasión en las últimas 6 temporadas que Escarlatas y Felinos se enfrentan en una serie de postemporada. Las últimas 2 ocasiones, los Diablos se quedaron con dichas entrevistas, ganando en 2019, el año de inauguración de este estadio, así como en el 2021. El escenario está puesto para vivir un nuevo capítulo del clásico de la Liga Mexicana. Diablos y Tigres se enfrentarán este martes en el juego 1, lo harán de igual manera este miércoles en el juego número 2, y después tomarán un día de descanso para viajar al Beto Ávila de Cancún y enfrentarse en el encuentro número 3 el próximo viernes. José Villalba, un saludo hasta el estudio, y nosotros seguimos pendientes de los playoffs de la Liga Mexicana. Muchas gracias, Irving. Hoy empiezan las series en el sur, mañana las del norte, así es que estaremos informando de todo el camino hacia la Serie del Rey también. Mañana nos vemos, Pepe. Gracias, que tengan un excelente día. Igualmente. De última hora le informamos, están bloqueando algunas vías en San Luis Potosí. Gerardo Duque, ¿cómo estás? ¿Qué está sucediendo por allá? Magda, buenas tardes. Es información que se está actualizando prácticamente minuto a minuto. Hace apenas unos instantes, la Guardia Civil Estatal de aquí de San Luis Potosí acaba de confirmar la desarticulación de una célula criminal, esto en la zona huasteca, la zona sur de la entidad. Fueron detenidos al menos 5 presuntos delincuentes en el municipio de El Naranjo. Estamos hablando de un sujeto de nombre Ernesto, de 40 años de edad, originario de Ciudad Victoria, también Eduardo, de 22 años, originario de Ciudad Valles, Luis, de 24 años, del municipio del Naranjo, Andrés, de 20 años, él es de Matamoros, Tamaulipas, y Alfonso, de 22 años, él es de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Este operativo se desplegó con base a trabajos de inteligencia y también a reportes anónimos de la ciudadanía. Además de los individuos, Magda, la Guardia Civil Estatal también aseguró 3 camionetas, es lo que se está informando, también armas largas y equipo táctico. Estos vehículos asegurados son una Blazer negra, una Silverado color blanco, sin placas de circulación, y una Kick también color blanco,
sin placas de circulación. Y como comentabas, se reportó cuando menos un bloqueo. Este fue sobre la carretera que conduce precisamente de El Naranjo hacia Ciudad Valles, cuando los detenidos eran trasladados para ser puestos a disposición de la Fiscalía. Pues es que algunos compañeros del grupo delictivo se presume que son quienes atravesaron un autobús que fue tomado por asalto, un autobús color verde. Obligaron a los tripulantes a descender de la unidad para atravesarla en el camino. También arrojaron ponchallantas a lo largo de varios metros para intentar impedir que los agentes de seguridad continuaran con el traslado, pero afortunadamente pues se pudo evadir, digamos, este contratiempo, y están plenamente ya asegurados estos sujetos sin mayor contratiempo, Magda. Bien, Gerardo, te agradezco mucho el reporte, sobre todo para todas las personas, ciudadanos que viven por allá. Mucho cuidado mientras esto se pacifica. Gracias, Gerardo Duque, como siempre. Por supuesto, también es una zona turística. Seguimos en comunicación. Sin duda. Exacto. Gracias. Gracias. En punto de las 18, lo esperamos mañana.